Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el tema número 8 de biología. Es un tema sencillo, corto, pero muy importante. Vamos a hablar acerca de la taxonomía, base fundamental de los temas que vamos a ver más adelante, acerca de la división de los reinos, también acerca de cómo se clasifica cada uno de los seres vivientes y tienen ciertas reglas, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Vamos a hablar acerca también de padre de la taxonomía, Robert von Carl Linneo, quien hizo la clasificación este, de la manera justamente ordenada y reglamentaria, vamos a decirlo así, de los seres vivientes. Si bien Robert Whittaker hace la clasificación de reinos, Carbon Linneo o Carbon Linney hace lo que es el ordenamiento de dichos seres según estos reinos, según especies, según familias, según clases, según orden. Ya lo vamos a ver. Y justamente esta reglamentación es la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía en sí? Es la rama de la biología que se encarga de nombrar y justamente clasificar a los seres vivos. Nombrar y clasificar. ¿Ok? Y justamente Carl Linneo es el padre, ¿no? De la taxonomía, puesto que él fue que implantó este sistema de lo que es la clasificación binomial, chicos. Muy bien, vamos a tener en cuenta de que justamente esta clasificación eh, eh, fue justamente, este es un sistema de clasificación y este sistema se llamó el sistema binomial o nomenclatura binomial científica, ¿no? Para que nombrar a las especies vivientes. Esta estructura binomial tiene ciertas características muy especiales. Primero, la nomenclatura binomial justamente utiliza los nombres científicos de los animales. Primera regla, eh, lo primero se conoce como el nombre de la especie, y luego viene el nombre del perdón, género, y luego viene la especie. La primera palabra, que es el género, se comienza con mayúscula, la siguiente, que es la especie, comienza con minúscula, debe estar en cursiva, debe estar escrita en latín, ¿ok? Y ese justamente se carga el sistema binomial, ya lo vamos a ver con más detenimiento. Muy bien, vamos a ver un video acerca de este sistema de reglas, este sistema binomial y la clasificación que hizo, ¿no? ¿Cuál es la unidad mínima para Carl Linneo? Recuerden, es la especie. El sistema que implementa el sistema binomial o nomenclatura binomial. Esas palabras, esos conceptos claves, hay que tenerlos bien claro para poder entender lo que vamos a ver en el sistema binomial, en este caso el tema de la taxonomía. Veamos pues el video para poder entender mejor, con mucho mejor entendimiento. El video pues entonces. Tenemos acá lo siguiente, ¿verdad? El video correspondiente. Veamos pues entonces este videito que va a ver el sistema binomial de Carl Linneo y la clasificación de los seres vivientes. Vamos a ver justamente ello. Observen, por favor. Explicada. La historia de la clasificación biológica tiene más tiempo del que parece. El filósofo Aristóteles ya hacía una distinción entre animales con sangre y animales sin sangre. Y en la Edad Media, San Isidoro clasificó a los animales categorizándolos en feroces, mansos y pequeños. Miren ustedes cómo está la clasificación hasta el momento. Aristóteles hizo una primera clasificación, ¿no? La clasificación de los seres vivientes ha sido materia de estudio ya desde hace varios tiempos, ¿no? Y bueno, Aristóteles, una clasificación así resumida, habla de dos reinos, tanto del animal como el vegetal, nada más, ¿no? ¿Ok? Y luego en la Edad Media se clasifica en feroces, mansos, ¿no? Y presas, ¿no? Como se dice acá. Vamos a ver hasta la llegada de Robert Linneo cómo se hace esta clasificación.
Sin embargo, al estudiar la biodiversidad del mundo, esto se convirtió en una cuestión problemática en tiempos antiguos. Por eso, y dadas las diferencias entre los ¿Cómo se le organismos, llama, no, a se la hizo especie? necesario hacer una clasificación más eficaz y oficial. Cabe destacar que la ciencia que nos ayuda a clasificar a los seres vivos es la taxonomía, cuyo primer acercamiento fue gracias a Carlos Linneo o Carlos von Linné, quien estableció en el 1753 el sistema de clasificación que continúa vigente. Como dice bien claro, 1753, año importante para la ciencia biológicas, la taxonomía, y justamente esta es la clasificación que hace, ¿no? Especie como la unidad mínima que pertenece a un género, que a su vez es parte de una familia, que a su vez es parte de un orden, que a su vez es parte de clase, que a su vez es parte de un filum, o filo o división, a su vez es parte de un reino y a su vez del dominio. Y todo esto a su vez de la vida, ¿no? Ahí está la obra de Carl Linneo, ¿no? ¿Okay? Y vamos a ver justamente cómo se hace este sistema binomial rápidamente, ¿no? Es sencillo, no es nada del otro mundo, pero sí hay que tener ciertos criterios, ¿no? Fundamentales, ¿no? Comencemos. Este naturalista sueco agrupó a los seres vivos según sus rasgos morfológicos e ideó una jerarquía de exclusividad que abarca desde el reino hasta la especie. Se han hecho modificaciones y adaptaciones, pero este método es la base para la taxonomía de hoy. En la taxonomía todas las especies tienen una clasificación única y un nombre científico, que consiste en dos palabras originarias del latín o del griego. Por esto es que muchas veces los nombres nos parecen raros. Esto es sumamente útil, ya que los nombres comunes de las especies varían según el idioma, la región geográfica y otros aspectos, pero el nombre científico es invariable. La primera palabra del nombre corresponde al género y la segunda revela la especie de la que se trata. Las especies semejantes se agrupan en géneros y los géneros similares en familias. Varias familias conforman un orden, varios órdenes constituyen una clase, varias clases en un filo o filium y varios de estos conforman un reino. Ahí está. Un género, canis, varios géneros, una familia, familia Canidae. Varias familias comparten un orden carnívora. Varias órdenes forman una clase, ¿no? Mamalia, ¿no? En este caso. Varias clases forman un filo, chordata, ¿no? O que viene del término cordados, ¿no? Que es justamente lo que tienen notocorda, columna vertebral. Y esto a su vez pertenece al reino Animalia, ¿no? Reino Animalia. Sigamos viendo. Los reinos son las categorías más importantes que nos ayudan a diferenciar a los seres vivos unos de otros. Más allá del nombre, el reino nos describe características muy específicas sobre los seres vivos que contiene. Existen 5 reinos, los cuales son los siguientes. Recuerden los reinos. Esta clasificación de reinos lo hizo Robert Whittaker, 1969 principalmente, y justamente se le atribuye a este personaje esta clasificación, ¿no? 1969 agrupa a estos seres vivientes en los famosos 5 reinos, ¿no? Pero ya en 1700, Robert Linneo hace clasificaciones justamente ya de género, especie. Aquí ya se arregla y se adapta un poco más lo que ya había hecho Carl Linneo, ¿no? Veamos acá los 5 reinos. Recuerden, esto ya lo hemos estado mencionando, lo hemos visto, lo hemos, dado ciertos detalles de estos reinos. Con más detenimiento lo vamos a ver también en este tercer bimestre, estos 5 reinos, y la clasificación taxonómica es parte de ello. Reino Moneras. En este reino se agrupan todos los organismos unicelulares o procariotas. Además de ser organismos de una sola célula, esta no presenta un núcleo definido, siendo los únicos organismos vivos de estas características. Muy bien. Algo importante, reino Monera son células, son unicelulares y tienen una característica, son células procariotas. Es el único reino que posee este tipo de células. Los demás reinos poseen células eucariotas. ¿Cuál es la diferencia? Las células procariotas son aquellas que son anucleadas, no tienen núcleo. El ADN, como pueden ver, está disperso, mientras que los demás reinos, los otros 4 reinos que faltan por nombrar,
tienen células eucariotas, es decir, con un núcleo, con un centro de ADN inmerso dentro del núcleo, ¿ok? Mientras que las procariotas no tienen núcleo, son anucleadas, lo que tienen es un nucleolo, se le llama así, porque está disperso, no tiene una forma definida. Sigamos viendo para entrar a lo que es la clasificación propiamente dicha, a lo que es la taxonomía, el tema del día de hoy. Vamos a hablar de más reinos y rápidamente vamos a hacer más ejemplos de la clasificación y esta taxonomía. Son los seres vivos más simples. Son también muy abundantes y se calcula que hay entre 4.500 y 9.000 especies diferentes de procariotas. Aparte de esto, son invisibles al ojo humano y ocupan prácticamente toda la superficie del planeta. Reino protista. Es muy diverso y agrupa seres vivos que no son plantas, ni animales, ni hongos, y por tanto no pueden ser encuadrados con ninguno de los otros reinos. Consta de seres tanto unicelulares como pluricelulares, cuyas células disponen de un núcleo definido rodeado por una membrana nuclear. Son de pequeño tamaño, muchos microscópicos y no tienen capacidad para formar tejidos. Dentro del reino protista, el organismo más conocido es la ameba, organismo unicelular usualmente localizado en los intestinos de los animales. Otro organismo encontrado en este reino podrían ser las algas. Reino fungi. Este reino se traduce literalmente como reino de hongos. Alberga principalmente a las setas, las levaduras y los mohos. Tiene características en común con plantas y animales, pero con tal número de singularidades que no pueden ser encuadrados en ningún otro reino. Reino metafitas, o reino de las plantas. Existen más de 260.000 especies de plantas, seres vivos que viven anclados al suelo y son capaces de crear su propio alimento, con la única ayuda del sol, el agua y el aire, a través del proceso denominado fotosíntesis. Los núcleos de las células que componen las plantas están cubiertos con una pared celular de celulosa. En el caso de las especies más desarrolladas, llegan a formar cadenas de células que actúan como auténticos tejidos y órganos. Muy bien, el reino Plantae también, ¿no? El reino vegetal o reino Plantae, o como se ha clasificado acá también los metafitas, ¿no? El reino metafita. Son nombres que también se le dan, por si acaso. Reino Metasos. Es el reino de los animales. Es tan amplio como todas y cada una de las diferentes especies que habitan. El reino Animalia o el reino animal, también conocido como metazoo. Metazoo. Acuérdense de ese término también. Sigamos escuchando. El planeta. Las características fundamentales comunes a todos los animales, distintas de seres vivos, que les hacen tener un reino propio son: están formados por células con un núcleo diferenciado, pero sin pared celular. Estas células son capaces de unirse para la formación de tejidos y órganos que permiten las funciones vitales, como la respiración, alimentación y procreación. Si no conoces mucho del tema, tal vez te preguntes en dónde se pone el ser humano. Bueno, el hombre pertenece al reino animal. Así es, a mucha gente en pleno siglo XXI le duele aceptar teorías como la de la evolución o teorías que nos asemejen con los animales, como si fuera una bajeza. Más bajeza es ver que hay tantas personas en el mundo y tan pocos humanos. Nos encanta elevarnos por el resto de la creación, somos parte de ella, no el centro. Entendámoslo de una vez, la creación no está sometida al hombre. En la modernidad y a lo largo de la historia se ha divulgado el sometimiento de la naturaleza y mira cómo hemos dejado el planeta. Si queremos de verdad administrar este mundo inteligentemente, debemos colaborar con la naturaleza, educar a nuestra sociedad sobre el cuidado de nuestra propia especie, sobre los valores, sobre el valor de la vida y el respeto de la naturaleza. Así habrá menos personas y más humanos. Yo quiero ser como Jane Goddard, que dijo: mi misión es ayudar a comprender cuánto se parecen los chimpancés y muchos otros animales a nosotros, y explicar que tienen sentimientos muy parecidos. Es nuestra responsabilidad cuidarlos y protegerlos, pero que esto se entiende mejor que hablar en términos de derechos. La forma en que vemos a la naturaleza como recurso debe cambiar, y a los animales como producto también. Nuestra existencia no es tan importante como pensamos. Vivimos en un equilibrio en el que todos necesitamos de todos. Pero el Homo sapiens, la única criatura dotada de razón, es también el único ser que aferra su existencia a cosas irracionales. Muy bien, hemos visto también este tipo de reflexión, ¿no? Vamos a entrar más que todo a la clasificación también y vamos a ver
esta taxonomía. Vamos a ver acá con unos términos que justamente tener en cuenta ello, ¿no? Vamos a ver justamente la parte taxonómica, ¿sí? Como les decía, ¿no? Carlos von Linneo es el llamado padre de la taxonomía, hizo la clasificación de los animales, pero mediante un sistema llamado lo que es la nomenclatura binomial o la clasificación binomial. ¿Qué es lo que consiste en la nomenclatura binomial? Es un sistema basado en un nombre, justamente, y este nombre es el nombre científico, ¿no? Es un nombre único. No interesa en qué parte del mundo estés, ¿no? ¿Por qué no se llama según el idioma? Porque sería muy diverso, chicos. El nombre científico es un nombre único, un nombre, tanto aquí en la China como se dice, este nombre se respeta. A tal grado llegó esta clasificación binomial que, como se ve, hay un respeto y hay una ley, vamos a ver, así tan predominante de que este nombre es único, ¿no? Muy al margen del idioma, como se le dice el nombre común al animal o al ser viviente, el nombre científico es único e invariable. Ha habido ciertas modificaciones a lo largo del tiempo para poder hacer un mejor entendimiento, pero son pequeñas modificaciones, no son grandes modificaciones, ¿no? Y vamos a verlo a continuación. ¿En qué consiste el nombre científico? Tiene dos partes. La primera parte habla del género, a qué género pertenece dicha especie, y hablando de ello, la segunda parte es la especie, por eso es binomial, ¿no? Dos partes. La primera parte, que es del género, comienza con la letra mayúscula. La segunda parte comienza con una letra minúscula. Acuérdate, es género y especie. Debe estar en cursiva, ¿sí? Debe estar en letra cursiva, ¿ok? Principalmente. Y ¿en qué idioma? Debe estar en latín, ¿no? Pero también en algunas palabras, ciertas modificaciones también lo han puesto en griego. En latín o en griego es justamente los dos idiomas principales que se usan en este sistema binomial. ¿Ok? El nombre científico. Ahí tenemos un ejemplo, Solanum tuberosa, ¿no? Que habla de la papa, ¿no? Así se le conoce a nuestra papa, ¿no? ¿Ok? Pautas para elementales. Está compuesta de dos palabras, género y especie. Se deben escribir en letra cursiva. El idioma usado es el latín o el uso de las palabras latinizadas. Vamos a ver que algunas palabras no son latín, sino son latinizadas. También se utiliza el griego, por si acaso. También se utiliza el idioma griego actualmente. En algunos ejemplos vamos a hablar de esa manera. En algunos ejemplos se da este tipo de idiomas, ¿no? El idioma griego. ¿Cómo se categoriza taxonómicamente? ¿De qué forma hizo la categorización taxonómica Carl von Linneo, ¿no? La clasificación establece una serie de grupos o taxones, ¿no? Dispuestos de forma jerárquica. Comenzamos con la unidad mínima, la base, que es la especie. Luego vamos al género. Luego la familia, la clase, filum, reino, y por último el dominio o la vida propiamente dicho, ¿no? Dominio propiamente dicho, ¿no? Recordar que cada vez que voy ascendiendo es el conjunto de lo anterior. Conjunto de especies me da un género, conjunto de géneros me da una familia, conjunto de familias un orden, conjunto de orden es una clase, conjunto de clases un filo o filum, conjunto de filum me da un reino, ¿ok? Y con ende me da la vida o el dominio. La especie es la unidad fundamental de la taxonomía, ¿no? Y es la base de la clasificación taxonómica, la clasificación de todo ese tipo de especies, ¿no? Es definida como un conjunto de poblaciones naturales. Recuerden que la población, chicos, es un conjunto de animales de la misma especie, ¿ok? Y profesor, pero luego en la ecología, cuando usted mencionó que el conjunto de especies me da justamente conjunto de especies me da una población y luego la población, el conjunto de poblaciones me da una comunidad, ¿no? Claro, ese es desde otro punto de vista. Acá es la clasificación de los animales para lo que es el nombre científico, ¿no? Es lo mismo. Dice acá, para
la taxonomía, la especie es el conjunto de poblaciones naturales cuyos individuos son semejantes en sus características, ¿no? Tanto estructurales como funcionales, y se pueden reproducir entre ellos. Es decir, son de la misma especie, ¿no? Especie es hablar de que los animales se pueden reproducir, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? ¿Ok? Tenemos la especie, por ejemplo, el nombre vulgar. Nombre vulgar, así se le conoce al nombre común, ¿no? El nombre común, el nombre más usado, ¿no? Por ejemplo, nuestra flor nacional, ¿cuál es la flor nacional del Perú? La flor de la cantuta, la flor de la cantuta. Nuestra ave nacional, si que no te preguntara, el gallito de las rocas, el gallito de las rocas, son el ave y nuestra flor nacional. ¿Ok? La flor de la cantuta, justamente, ¿cómo se llama científicamente? Se llama Cantúa buxifolia. Cantúa buxifolia, y es el nombre científico que recibe esta flor peruana, ¿no? La flor de la cantuta. Luego pasamos a la última parte, al dominio, ¿no? Son las categorías taxonómicas que toma en cuenta el tipo celular, la parte vital, ¿no? La parte de la vida, ¿no? Este dominio, esta es la categoría máxima de su clasificación binomial, ¿no? Y abarca justamente los reinos, ¿no? Los famosos reinos, ¿no? Los famosos reinos. Este dominio tiene que ver mucho, que abarca los reinos, pero desde el punto de vista celular, ¿no? Como dice, los reinos son cinco, ¿no? Los reinos son cinco y justamente tienen células, o ya sea procariotas o eucariotas. ¿Recuerdan? Procariotas y eucariotas. Son tipo de células. Entonces, esos son los dominios, tipo de dominio. Entonces, tenemos el dominio procariota, que no tiene núcleo, por células sin núcleo, ¿sí? En este caso sin la carioteca, como quieren llamarse en biología, sin núcleo, y los de dominio eucariota, es decir, que tienen núcleo sus células. A este dominio se le llama así procaria y eucaria. Procaria, procariotas, eucaria, eucariotas, ¿no? ¿Quiénes pertenecen al reino, a lo que es el dominio procaria? El reino monera. El reino monera pertenece al dominio procaria. Mientras que los demás reinos, es decir, el reino de las, eh, el reino de las bacterias, ¿no? El reino monera, ¿no? El reino protista en este caso, ¿no? El reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia, son los cuatro reinos que nos quedan, son del dominio eucaria, porque son de células eucariotas, son de células eucariotas, mientras que el reino monera del dominio procaria porque tienen células procariotas. Rápidamente, chicos, como les mencioné, Robert Whittaker en 1969 hace la clasificación de los reinos, esos cinco reinos, ¿no? Monera, protista, fungi, plantae y animalia, ¿no? ¿Cómo entra Robert Whittaker acá en la historia, ¿no? Él hace la clasificación de los cinco reinos y justamente separa a lo que es el reino fungi del reino plantae. ¿Qué, profesor? ¿Cómo es eso? Es que se tenían que los hongos, como al igual que las plantas, ojo, los hongos, al igual que las plantas, realizan fotosíntesis, se creía que ambos eran del mismo reino, ¿ok? Del mismo reino. Pero Robert Whittaker estableció las diferencias de estos dos tipos de seres vivos, e hizo esta clasificación, ¿no? Y parte de ella es el reino que él nombró, ¿no? Que es el reino fungi. Por eso también a Robert Whittaker, que es el padre de los cinco reinos, se le dice así, también es el padre del reino de los hongos, el reino fungi. Él vio esta separación de las plantas. No son plantas, son otra cosa distinta a plantas. Que realizan fotosíntesis, sí, pero no que estén estas características, ¿sí? Ok, vamos a ver el sistema de los seis reinos. Por eso no me dijo que son cinco. Sí, Carlos Woese propone en 1970, prácticamente un año después de lo que dijo Robert Whittaker, de que en realidad los reinos son seis. Bueno, acá hay que entrar en discusión, chicos, porque
los reinos han sufrido ciertas modificaciones. Se sigue teniendo la clasificación de los 5 reinos y también de los 6 reinos, ¿no? De los 6 reinos, pero en realidad es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace estos 6 reinos? Eh, que aumenta un reino más, para la redundancia, con tipos de células que son arquearias, ¿no? Arqueobacterias, ¿no? Estas arqueobacterias tienen otro tipo de células y según este dominio nuevo es el dominio arcae, ¿no? Ya sabemos que procaria y eucaria son los 5 reinos que hemos visto, pero el arcae es un nuevo reino en las arqueobacterias, que son parte del reino protista, en realidad, ¿no? Pero se ha visto la necesidad de que estas arqueobacterias son muy distintas a las bacterias que conocemos en este reino protista, por lo tanto se separa, ¿no? Se tiene un nuevo reino. Lo mismo que sucedió con Robert Whittaker, ¿no? Que hasta el momento había solamente 2 reinos, ¿no? Animal y vegetal. Luego hace esta clasificación con todos los avances científicos hasta la época y hace esa clasificación de los 5 reinos. Generalmente a Carl Guth no se le menciona mucho porque esta clasificación de estos reinos no está netamente autorizada, ¿no? Vamos a decirlo así, o en vigencia, ¿no? Propiamente dicho. ¿Ok? ¿Cómo se hace la clasificación? Bueno, según justamente criterios de clasificación, se van a seguir justamente los órganos que son parecidos, órganos homólogos, órganos análogos, ¿no? Los órganos homólogos son aquellos órganos que cumplen una misma función, ¿no? Por ejemplo, el brazo, que es en este caso el brazo humano, el brazo de otro animal, son brazos al fin y al cabo y cumplen esta misma función. Y los órganos análogos son justamente también, tienen una función, una misma función, pero la estructura es totalmente diferente, ¿no? Mientras que los órganos homólogos es al revés, ¿no? Tienen una misma estructura, o sea, tienen huesos, por ejemplo, tienen una forma muy parecida, pero muy parecida, pero la función es totalmente distinta. En el primer caso es para agarrar, en el otro caso es para poder nadar, ¿no? En el caso de los órganos análogos, nuevamente, bueno, repito, son distinta estructura, pero función igual, ¿no? La misma función, ¿no? Las alas de una mosca, las alas de un ave, las alas de un murciélago, todos, en el caso de los 3 tipos mencionados, sus alas son, son los que hacen que vuele este ser viviente. Tienen la misma función de hacer volar al ser viviente. Nada más. Muy bien. Pasamos a un ejemplo. Bueno, acá hay una infinidad de ejemplos que se tienen, ¿no? Ya vamos a ir viendo nuestros, nuestros ejercicios en la cual vamos a ir afianzando esta temática. Por ejemplo, acá tenemos el oso polar y el hombre, ¿no? El dominio, somos del dominio eucaria, el oso polar igual que el hombre, eucaria porque tenemos células eucariotas, ¿no? Pero también el dominio puede llamarse eucaria o eucariota, ¿no? Procaria o procariota también es el otro dominio. ¿A qué reino pertenecemos ambos? Al reino animalia o reino animal, ¿no? El filum, cordados o cordata, ¿no? La clase, ambos somos mamíferos. El orden, carnívoro, sí, nosotros también somos carnívoros, sí, pero carnívoro se le considera a las personas, a los seres vivientes que comen carne. Profesor, pero nosotros también comemos carne, ojo, pero carne mediante una cacería, correcto, mediante ese acto, ¿no? Nosotros no hacemos ya cacería, ¿no? Antiguamente quizás lo hacíamos, pero ahora actualmente no vamos a cazar nuestro propio alimento, ¿no? Vamos al supermercado, vamos a otro lado, al mercado, en el cual nos dan nuestros alimentos a cambio de una remuneración, ¿no? A cambio de un pago. Pero eso ya es distinto, ¿ok? Entonces, primates es nuestro orden. La familia, en el caso del oso polar, los úrsidos, y en el caso del hombre, los homínidos. El género es Ursus para el oso polar y el hombre es Homo. La especie es Maritimus y para nosotros es Sapiens. Entonces, ¿cuál es nuestro nombre científico? Género y especie, acuérdate, Homo sapiens. Para el oso polar es Ursus maritimus, Ursus maritimus. Justamente viene a ser ello, ¿no? Viene a ser ello el nombre científico
de los osos polares. Muy bien, vamos a empezar la actividad de aplicación rápidamente para poder terminar con esta temática. Muy bien, recuerden el sistema de carboneo, el sistema binomial. Comencemos pues entonces. En el caso de la pregunta número 1, nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. El dominio eucariota lo constituye 4 reinos, excepto a 4 son eucariotas y uno será procariota. Pues, ¿quién será? El reino monera, ¿no? Primera pregunta, la letra C. El reino monera es el único reino que tiene células procariotas. Recuerden, células sin núcleo o anucleadas que su ADN está disperso, no tienen núcleo, sí tienen un nucleón, un nucleolo, ¿no? Al núcleo también se le conoce como la famosa carioteca, ¿no? Esta pared que resguarda el ADN, ¿no? 2. Taxón ubicado inmediatamente después del reino, ¿sí? Del taxón reino. Es decir, después del reino, ¿qué sigue? Más arriba, ¿sí? Taxón ubicado inmediatamente después del taxón reino. Ah, es el dominio, pues es el dominio, ¿no? Es el dominio, ¿ok? Pero el dominio también es justamente, ¿qué cosa? Ah, la división, ¿no? La división, ¿no? Filum, no, porque está debajo del reino, ¿no? Del reino. Del reino sigue lo que es el dominio. Lo que, aparte del reino, es el dominio, ¿no? Taxón ubicado inmediatamente después del taxón reino. El dominio, ¿no? O la división, ¿no? La división en este caso. ¿Ya? La división. Dominio o división. ¿Sí? Dominio o división. Profe, pero viendo la estructura, después del reino, antes está el filum, pero dice inmediatamente después, taxón inmediatamente después, va de abajo hacia arriba, ¿no? Acuérdate acá. Del reino, el dominio, ¿no? O la división en este caso. C, es otra forma de decir el dominio. 3. La letra C en el número 2, por si acaso. 3. Los organismos pluricelulares capaces de hacer fotosíntesis pertenecen a qué reino? Ah, organismos pluricelulares capaces de hacer fotosíntesis. Ah, ¿cuál es? Profesor, puede ser la C o la D. Claro, esos reinos hacen fotosíntesis, pero a ti te están diciendo pluricelulares. Los hongos generalmente son unicelulares. ¿Sí o no? El reino de los hongos, el reino justamente, el reino de los hongos también. Pero ojo, fungi es más simple. El reino que hace fotosíntesis es el reino plantae por excelencia. 4. Rama de la biología que nombra y clasifica a los seres vivos. Nombre y clasifica a los seres vivos, lo que hemos visto, taxonomía. La taxonomía. ¿Ok? Problema número 5. A ver, entonces la 4, taxonomía. 5. Establecer el sistema de clasificación binomial. Ah, pues Carl Linneo, ¿no? Carl Linneo. 6. Es el reino conformado por bacterias y cianobacterias. El reino protista. El reino protista sería el reino que está clasificado con las bacterias. Chicos, el reino protista es el reino de los protozoos, el reino de las algas, ¿no? El reino monera es el más simple. Reino monera, bacterias, monera es bacterias, protista es protozoos, acuérdense de eso. El reino monera sería los conformados por bacterias y arcobacterias. ¿Okay? 7. Es el conjunto de familias. Conjunto de familias, ¿qué me da? Un orden. Conjunto de familias es un orden. Y 8. Ciencia biológica mayor que busca establecer la filogenia entre los distintos seres vivos. Ah, ciencia biológica mayor que la taxonomía, ¿no? Que busca establecer la filogenia entre los distintos seres vivos. Eso es justamente, ya es para investigar cuál será esto, chicos. ¿Cuál será esta clasificación? ¿Cómo se llama a esto, no? La filogenia,
chicos, la filogenia es una rama de la biología que se encarga de estudiar el origen y evolución de los seres vivientes. Por lo tanto, el término filogenia, evolución, entonces la ciencia se llama la evolución. Cómo va cambiando los seres vivientes, evolucionando, ¿no? 9. Señala qué representa la primera palabra en todo nombre científico. La primera palabra, acuérdate que es el género. Género, y después viene la especie. Acuérdate, la primera palabra es el género. Acá está. Género. Y luego la segunda palabra es la especie. Muy bien. Problema número 10. Propuso el planteamiento de un sistema de 5 reinos. Robert Whittaker, ¿no? Facilita, 1699. Año importante para la biología, 1969. Bueno, la 11 y la 12 es más que todo para investigar, ¿no? Más que todo para investigar, sobre todo la 12. Veamos la 11, dice, dominio, filo, división, especie, orden y clase. Recuerden que lo más bajo es la especie y va subiendo, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la especie? Conjunto de familias, ¿no? Aparición de clases en plantas, por ejemplo, categoría taxonómica más pequeña, hasta el momento puede ser la más pequeña, la base, muy bien. Esa es la especie, ¿no? La letra D. Entonces acá, chicos, en categoría taxonómica pequeña, es la letra D, ¿no? Ahora vamos a marcar la letra D. Vamos a marcar la letra D. Acá está. Letra D. D de dedo. Muy bien. Ya tenemos la especie. Luego, el conjunto de especies, ¿qué me da? El conjunto de especies, ¿qué me da? Me da un género. Acá hay género, no hay género. Conjunto de géneros me da la familia. Conjunto de géneros me da la familia. ¿Hay familia? No hay familia. ¿Correcto? Conjunto de familias me da el orden. ¿Hay orden? Sí. Conjunto de familias es orden. Muy bien. E. Acá la letra E. Luego del orden sigue lo que es la clase. ¿Hay clase? Sí. La clase es conjunto de órdenes. ¿Sí? Conjunto de órdenes es la clase. F. Luego de la clase sigue filum. El filum es conjunto de clases, ¿no? Aparición de clases en plantas. Entonces es el filum, ¿no? La letra B. Por último, ya tengo filum. Conjunto de filum me forma un reino, ¿no? Un reino. Conjunto de filum me forma un reino. ¿Ok? Perdón. Conjunto de clases me forma un filum. Entonces acá sería esta la B. Agrupación de clases. La aparición de clases se da después del orden, sigue la clase, ¿no? División. Aparición de clases en plantas. Esa sería la división. ¿Sí? La división. Recordar que, la división es ya lo más arriba. El dominio es el conjunto de reinos. Justamente la letra A, ¿no? La letra A. Conjunto de reinos es justamente el dominio. ¿Ya? Conjunto de reinos es el dominio. ¿Sí? Y entonces acá, esta sería la letra C. División, que es la aparición de clases en plantas, ¿no? Cómo divides a los reinos, ¿no? Cómo divides a los reinos, ¿ya? Cómo divides a los reinos. Listo. Nada más. La 12 es relacionar correctamente. El oso polar es Ursus talartos marítimos, ¿no? Ursus marítimos, habíamos visto en el ejemplo. Esta es la letra A. La papa, Solanum tuberosum, acuérdate que te dije, la papa es de la letra C. El hombre, Homo sapiens, ya está bien fácil, la letra E acá. El perro, ahora vamos a ver, Canis familiaris, F. El maíz, sea maíz. El maíz, sea maíz, la letra D. Me faltan justamente dos seres vivientes clasificados, el caracol y la cebolla. El caracol y la cebolla. Vamos a ver, tenemos la opción Helis
aspersa y Allium cepa. ¿Cuál creen ustedes que sea el nombre científico para uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es el nombre científico del caracol? ¿Cuál es el nombre científico de la cebolla? El nombre del caracol es Helis aspersa, la letra B. Caracol Helis aspersa. Eso quiere decir que la cebolla es Allium cepa, ¿no? Allium cepa. Pero ya lo podíamos haber descartado, ¿no? La palabra cepa tiene que ver con lo que es planta, ¿no? Vegetal. Así que lo hubiéramos sacado por descarte. Bueno, chicos, entonces repasando, en la 11 es E, C, D, B, A, F. En la 12 es B, D, E, G, A, F y C. ¿Ok? Muy bien, chicos, repasen, por favor. La actividad de extensión, sencilla. Muchos ya me han entregado las felicidades del caso. Y la evaluación hay que completar este cuadrito, ¿no? Está sencillo. Por ejemplo, flor nacional del Perú, la cantuta. Nombre científico de la cantuta, cantúa, acá está justamente la respuesta. Cantúa, ¿qué más? Cantúa buxifolia. Lo completas y me completas este cuadrito. Está sencillo, no es nada del otro mundo, ¿ok? Para calificarle sobre 20. Muy bien, chicos. Sería todo por hoy. Espero su evaluación y su tarea, éxitos en ella. Hasta luego, chicos. Por favor, tomar en cuenta que hasta aquí tienen que copiar para lo que es su evaluación del día viernes y poder hacer la revisión de cuaderno adecuadamente, ¿no? Saben, lee más temas, todo marcado en su cuaderno y envían el video. ¿Ya? Último repaso, 1C, 2C, 3D, 4A, 5B, 6B, 7B y 8B en esta primera parte. 9D de dedo, 10C y en la 11 y la 12, en la 11 en este orden, ¿no? S, DB, AF. Y en la 12, BD, EG, AF y C. Muy bien, chicos. Éxitos a todos. Nos estamos viendo.